Ahora sí voy a grabar. La charla de hoy se llama Afrontar la enfermedad con flores de Bach. Las esencias florales de Bach y terapia floral es un método terapéutico que ayuda en el conflicto emocional que hay detrás de una enfermedad. Y hoy vamos a ver todas las esencias florales y vamos a mirar cuáles son las esencias florales. Y les voy a poner un reto hoy a todos ustedes. Hoy vamos a ver las esencias florales y espero que anoten en cuál esencia floral ustedes están, porque todos tienen un conflicto emocional. O sea, aquí nadie es perfecto y eso se ve en los conflictos emocionales que nosotros tenemos, pero podemos perfeccionar esos conflictos emocionales. Podemos mirar cómo manejar nuestra corteza frontal, cómo manejar nuestro proceso temporal, nuestro lóbulo temporal, donde está la amígdala, donde están las emociones, donde están los sentimientos, ¿cierto? Entonces, todo eso lo podemos mejorar con esencias florales y podemos mejorar nuestras emociones. Entonces, hoy vamos a ver eso, las esencias florales de Bach como método terapéutico en la ayuda en el conflicto emocional. ¿Qué es un conflicto? Es algo que nos genera una preocupación, que nos genera ansiedad, que nos genera perturbación, algo que no nos deja estar en paz, en armonía ni en equilibrio, ¿sí? Y emocional se refiere a nuestras emociones, por medio de una ira, de la depresión, de la ansiedad, ¿sí? Todo lo que genera emociones y que genera un conflicto, que genera una emoción, puede generar una enfermedad. Entonces tenemos que ayudar a prevenir y a regular esos estados de enfermedad. Y hoy vamos a aprender a hacerlo con las esencias florales de Bach. Bueno, ustedes, bueno, aquí tengo mis credenciales muy interesantes y vamos a pasar a lo. Primero que todo, ¿quién era Edward Bach? Las flores de Bach reciben su nombre por Edward Bach, que nació en Moselle, Inglaterra, el 24 de septiembre de 1886. A los 20 años se matriculó en la Facultad de Medicina y desarrolló su actividad hospitalaria hasta 1930. En 1917 sufrió una hemorragia, fue operado a urgencias y se le diagnosticó un tumor. Le dieron 3 meses de vida en esa época y decidió dedicarse al estudio y la parte experimental. Transcurrido ese tiempo y más, se dio cuenta que su pasión e interés lo salvaron. Realmente, eh, él decidió, abandonó todo y dijo, bueno, ya que me quedan 3 meses, quiero hacer algo por mi vida. Y decidió, pues, era amante de las flores, de la naturaleza, y decidió, pues, soltar todo. Y casualmente, pues, al estar en tranquilidad y en paz, y en ese proceso, pues, parece ser que el tumor desapareció, una remisión espontánea. En 1919 estudió homeopatía en el Hospital de Londres. En 1929 descubrió en unas vacaciones en Gales, en medio de la naturaleza, que la auténtica razón por la que se enferman las personas reside en el ánimo humano, en sus estados de ánimo. Y por medio de una gran intuición, escuchen esto, por medio de una gran intuición, yo que días leí un estado, me gustó que decía, si tu intuición te dice que eso es malo, hágale caso. Y si te dice que eso es bueno, hágale caso. Nosotros tenemos algo muy interesante en nuestro cuerpo que se llama intuición. Y cuando nosotros estamos conectados con esa intuición y no tenemos un desorden mental, esa intuición nos ayuda a elegir qué es bueno y qué es malo para nuestra vida. Desde comprar un lapicero hasta hacer una gran inversión. Entonces, hay que hacerle caso a esa intuición. Y una de las formas de llegar a la intuición es por medio de ¿qué? De la meditación. O las técnicas de mindfulness, que son muy buenas para lograr equilibrar nuestros estados emocionales, ¿sí? Entonces, él con la intuición y con su conocimiento interior comenzó a identificar propiedades terapéuticas en las flores. Percibía vibraciones y las propiedades curativas de las flores. ¿Él cómo hacía eso?
Él tenía un don donde cogía la flor, el pétalo de la flor, y lo colocaba bajo la lengua o en su boca. Y en ese estado de meditación, él comenzaba a identificar para qué emoción podía manejar esa flor. Y él recorrió todos los montes Gales y miraba flor por flor, y no todas las flores servían para manejar emociones, solo algunas flores, y él las identificó en ese proceso. En 1930, él dijo, voy a escribir lo que encontré, ¿sí? Y escribió el libro Curarte a ti mismo, ¿sí? Explicaba cómo la enfermedad corporal puede derivarse de un estado de ánimo negativo que acaba interfiriendo en el equilibrio de la personalidad. En ese libro él colocó todas las leyes. Y ojalá algún día lo puedan encontrar por internet, creo que por internet está, y lo puedan leer. Se van a dar de cuenta, van a tener en cuenta ese proceso, que las enfermedades comienzan en los estados emocionales negativos y en los conflictos que podemos generar y que son base en ese estado. El 27 de noviembre de 1936, a la edad de 50 años, falleció en Reino Unido. Entonces, este fue lo que Edward Bax, el doctor Edward Bax, ¿sí? Porque tenía buen conocimiento, nos dejó y nos dejó y nos dijo, utilícenlo, aplíquenlo, cúrense a sí mismos, ¿sí? Y por eso hoy vamos a nombrar cada parte de lo que él nos dejó, pero vamos a ir un poco más allá y vamos a buscar evidencia científica de este tema en particular. Bueno, entonces, toda enfermedad no es más que la manifestación física de un malestar, de un trastorno, de una condición mental que altera el equilibrio del cuerpo. Esto es sacado del libro Curarse a ti mismo, de Edward Bax. Pero, ¿qué son las esencias florales? Las flores de Bach es un método holístico de autocuración. Escuchen esto, autocuración, que se basa en utilizar una esencia obtenida a partir de diferentes flores, con el objetivo de equilibrar aquellas emociones negativas que son la base de la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de las esencias florales de Bach? Equilibrar, no es estimular, es equilibrar las emociones que están generando una disregulación biológica dentro del organismo y que pueden estar en base en dónde. Puede estar en la base frontal, en la base temporal, en la base occipital o en la base parietal. En diferentes lóbulos se puede haber creado ese conflicto que está generando un cambio. Si el conflicto se generó en la base temporal, se puede haber afectado algunos complejos que tienen que ver con algunos movimientos, por ejemplo. Si el conflicto se crea en la base occipital, usted va a tener problemas de visión, ¿sí? Dependiendo de dónde se crea el conflicto, pues se va generando los procesos. Ahora, ¿cuántas flores de Bach son? Son 38 flores de Bach, que las vamos a ver hoy. Y recuerden, el reto es el siguiente. Y créeme que es una pregunta fija que se la voy a hacer en el quiz. ¿Cuál es su esencia floral? ¿O cuál es su esencia floral? ¿O cuáles son sus esencias florales? Me van a nombrar 4. Escúchenme esto, ¿sí? En el quiz, una de las preguntas básicas es ¿cuál es su esencia floral? Y ustedes me van a nombrar 4 esencias florales. Entonces, de las que ustedes creen que hacen parte de mejorar su equilibrio emocional. Entonces, se clasifican en 38 esencias florales y según el campo emocional, se reconocen desde 1986 por la Organización Mundial de la Salud como una terapia alternativa. En 1986 la Organización Mundial de la Salud dijo, esto funciona, esto sirve, utilícenlo. Y se define como una de las terapias alternativas. ¿Qué son las esencias florales de Bach? Es un método holístico de autocuración. ¿Y qué es un método holístico? Holístico, según la Real Academia de la Lengua, se refiere al holismo,
promueve la concepción de cada realidad como un todo, distinto de la suma de las partes que lo componen. En medicina sería pensar en una enfermedad de un paciente como afección general del cuerpo, más que un problema focal de un órgano. Esa es la palabra holística. Enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Porque todos hablan de la enfermedad, pero queremos saber qué es una enfermedad. Si hay estímulos más potentes, esto es sacado en base al doctor Jordi Tulca, que es el homeópata, digamos, que tiene el premio Nobel de Medicina Alternativa actualmente, y es uno de los más grandes homeópatas que existe, e investigador. Además de eso, fue ingeniero de la NASA, trabajó con la NASA mucho tiempo, y él descubrió que la homeopatía había un sinfín de procesos y se convirtió en médico homeópata después de cierto tiempo. Bueno, en la enfermedad, si hay estímulos más potentes que la resistencia natural del organismo, se genera un estado de desequilibrio. O sea, que si nosotros tenemos un estímulo energético, que en este caso es una emoción, es más potente que las energías que están en nuestro cuerpo, normalmente se va a desequilibrar. Y se comienzan a manejar, a manifestar signos y síntomas. Comienzan a decir, ay, me comenzó a arder la boca, el estómago, me comenzó a molestar el colon, me comenzó a hablar de cabeza, por el estrés, por esta emoción fuerte. Aunque la persona padece los efectos a todos los niveles, la manifestación se expresa primero. Esta manifestación la comenzó usted a expresar primero que en un pensamiento. Luego la pasó a un sentimiento, ¿cierto? Y luego el físico comenzó a somatizarla. Esa es la palabra somatización. Entonces, las enfermedades pueden ser psicosomáticas, ¿sí? Y depende de la predisposición individual de la persona, o sea, qué tanta fuerza vital tiene usted dentro de su organismo, o qué tanta capacidad vital tiene dentro de su organismo. Estos síntomas que aparecen dependiendo de esa predisposición individual es lo que normalmente se conoce como enfermedad, ¿sí? Cuando en realidad significa la consecuencia de la lucha del mecanismo de defensa en contrarrestar el estímulo mórbido. ¿Qué quiere decir eso? Que esas reacciones aparecen porque usted desequilibró su cuerpo, su mente, ¿sí? Y al desequilibrar su cuerpo y su mente, generó un estímulo mórbido que generó unos síntomas y que con el tiempo genera y que aparece lo que llaman enfermedad, ¿sí? Pero si ese estímulo mórbido es más fuerte que su predisposición, que su fuerza vital, pueden aparecer enfermedades crónicas o enfermedades inclusive como el cáncer. Y ahí es donde comienzan estos efectos y estos procesos. Cada individuo está hecho en la misma medida de psique y cuerpo. El cuerpo es soma. El estado de ánimo negativo es una de las causas de la enfermedad y siempre va a ser la causa de la enfermedad. Al afrontar el problema de salud, no solo desde la perspectiva funcional, sino aplicando una óptica más compleja, holísticamente justa, se puede obtener un mayor equilibrio y mantenerlo en el tiempo. O sea, lo que nos dice Pax es equilibremos nuestras emociones y las enfermedades desaparecen. Esa es la propuesta que él hace. Es lo que nos está diciendo y lo que nosotros necesitamos realmente. ¿Qué más podemos ver? Las verdaderas enfermedades que nos afligen son, en este sentido, ¿cuáles son? Mira las enfermedades, y aquí podemos poner algunas más. ¿Qué es lo que nos enferma a nosotros? El orgullo, la ambición, la arrogancia, la vanidad, la intolerancia, la inestabilidad, el miedo y el egoísmo. Eso es lo que a nosotros nos desarrolla todos estos procesos de enfermedad. El ego, no aceptar, no pasar ese bocado que nos afecta, ¿sí? Ser ambiciosos
por encima de los demás, porque la ambición es que sea mala realmente. Lo que pasa es que nosotros utilizamos la ambición es para destruir, pero si yo ambiciono tener en equilibrio y armonía con todos, con todas las personas, no es una ambición mala. La arrogancia sí, la vanidad, ¿sí? Ser intolerantes, la inestabilidad, ese efecto bipolar, ¿sí? Hay mucha gente que tiene efectos tripolar. Están bien, están mal, le echan la culpa a los demás por los errores cometidos y no se aceptan a sí mismos. No se miran al espejo y dicen, me acepto tal como yo soy, o me amo y me acepto tal como yo soy. Se les olvida que la falta de aceptación a uno mismo es lo que genera todos estos males. No aceptarse. Y algo muy interesante, el miedo. Dicen por ahí que el miedo es el mal de todas las emociones. Existen dos sentimientos. El sentimiento que abarca lo que llaman amor, que es la empatía, la simpatía, y ese sentimiento que todo lo negativo genera, que es la ira. Por ejemplo, ¿qué es la ira? La ira es más o menos un miedo disfrazado, ¿sí? Cuando usted le tiene ira a alguien, o sea, rabia a alguien, lo más probable es que usted le tenga miedo a esa persona, ¿sí? Cuando usted le cae a alguien mal, es porque de pronto esa persona tiene los defectos que usted tiene y usted le reprocha a ellos haciéndoselos ver de una manera, al fin y al cabo, criticándose a sí mismo, ¿no? Entonces, estos conflictos es lo que nos afecta en nuestro entorno biopsicosocial y terminan creando malestar, especialmente en el cuerpo físico, creando una imposibilidad, una discordia en los cuatro cuerpos que conforman al hombre. Esos cuatro cuerpos que conforman al hombre realmente son el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. La idea de esto es reequilibrar nuestra personalidad y al reequilibrarla seremos capaces de atenuar o incluso eliminar los problemas físicos y podremos así empezar nuevos procesos de autodepuración más profundos y verdaderos, que son los que afectan ¿a qué? Al alma. Estos son los cuatro cuerpos que nosotros manejamos: el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Y ustedes dicen, ¿por qué le llaman cuerpo? Es sencillo. ¿Cuál es el cuerpo que lo maneja realmente? El físico. Pero si yo tengo una emoción fuerte, me altera los estados de ánimo. Si yo estoy acá sentado y me llaman y me dicen, vea, su mami o su padre, o su abuelo, o su hermano, o su hijo, le pasó algo, emocionalmente usted me sube la presión arterial, comienza a hacer el midriasis, la adrenalina, el cortisol, todos estos procesos, ¿cierto? Entonces acuerda el cuerpo físico. Pero si yo estoy acá, aquí sentado, escuchando la charla del profesor José Antonio, y en este momento estoy pensando allá cómo me trataron en la época de Hitler por Alejos, automáticamente físicamente se me acelera el pulso, me vuelve a rabia, me vuelve a ira, ¿sí? Entonces estoy afectando el cuerpo físico. Y el cuerpo espiritual tiene dos nociones, nos ayuda a sanar cuando espiritualmente estamos convencidos de que hay un ser superior que nos puede ayudar, o también nos destruye. ¿Por qué? Porque si no estamos convencidos de que no existe nada, de que nosotros estamos por un bim bam y por casualidad aquí, normalmente eso lleva más estados ánimos negativos y depresión. Y el cuerpo físico es el que recibe todos estos tres cuerpos adicionales, ¿sí? Entonces nosotros somos cuatro cuerpos en uno, ¿sí? Y todos tienen una función y dominan el cuerpo físico como tal. Ese es el proceso y los cuerpos del ser humano. Ya te entiendo un poco sobre qué o cómo está conformado el ser humano, de qué es la enfermedad, de cómo está dispuesto nosotros a generar conflictos emocionales. Vamos a ver el método del doctor Vaz. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr curarse a ti mismo?
cómo lograr mejorar esas emociones. Bueno, tiene ese poder de volver a equilibrar el equilibrio utilizando un método sencillo al alcance de todos. ¿Por medio de qué? De 38 esencias florales y su identificación de los distintos estados de ánimo. Aprender a reconocer honestamente lo que nos pertenece y está relacionado con el valor terapéutico. Primero, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a decir, aprender a reconocer honestamente lo que nos pertenece, lo que somos, ¿sí? Y está relacionándolo con el valor terapéutico. El segundo parte del método es confiar en la ayuda de las esencias florales. Si yo me voy a tomar algo, por favor, si yo me tomo esta esencia floral que tengo acá, la idea es tener fe de que me va a pasar, de fe de que me va a curar. ¿Y qué es la fe? La fe es un campo magnético que está introducida en dos procesos, en un pensamiento y en un sentimiento, o sea, mente y corazón. A eso es lo que llamamos fe. Cuando tenemos la mente que nos va a curar, cuando ponemos el sentimiento de que nos va a curar, lo más probable es que nos curemos, ¿sí? Porque a eso es lo que llamamos fe. Cuéntame, Caro. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, tengo una pregunta. ¿Eso no se puede confundir con el efecto placebo? Creo que es que le dicen. El efecto placebo. ¿Usted sabe qué es el efecto placebo, Caro? El efecto placebo. No, no se puede confundir. Pero, ¿sabe qué es el efecto placebo? El efecto placebo está identificado y es cuando el cuerpo crea las endorfinas, y porque el cuerpo es una farmacia. El cuerpo es una farmacia. Nosotros somos químicos. Para que usted tenga recepción, nosotros que somos farmacéuticos, para que usted tenga un receptor de algo dentro del organismo es porque su organismo ya lo ha producido y ha tenido ese receptor fijo ahí, ¿sí? Entonces está antígeno receptor, ¿no? El efecto placebo, ¿qué es? Algo que la gente piensa que es algo de la nada. No. El efecto placebo es cuando nuestro cuerpo produce los medicamentos naturales, como por ejemplo en el caso de los endocannabinoides. El cuerpo produce endocannabinoides, ¿sí? Y eso nos ayuda a quitar, como produce endorfinas, y eso nos ayuda a quitar el dolor. Lo que pasa es que a eso le llaman efecto placebo. Cuando usted hace una estimulación por su propio organismo, y es que nosotros deberíamos no decir que nos vamos a, efecto placebo no es cerrar los ojos y nos vamos a curar y qué tal, y que es un efecto placebo, no. El efecto placebo realmente es cuando nuestro cuerpo se conecta y se equilibra para generar el medicamento o la sustancia específica que ayuda a curar o a regular ese proceso de la información, ¿sí? Pero en este caso no es un efecto placebo y ya les explico por qué no. En este caso sí hay una sustancia que lleva una información al cuerpo y genera un cambio, pero hay que tener, porque mire, yo les voy a decir algo, usted puede tomarse un ibuprofeno y tómese un ibuprofeno, tómese un acetaminofén, tómese un diclofenac y dice, esta vaina no me va a quitar el dolor de cabeza, no me lo quita y le apuesto que no se lo quita, ¿sí? Porque usted tiene condición de decirle al cuerpo qué permite y qué no permite. Nosotros podemos tener la condición de aceptar lo que queremos y lo que no queremos, y lo que no queremos, mire, es tan fuerte, y qué pena que meta con la religión, es tan fuerte que tenemos un libre albedrío. Usted tiene la opción de creer en un Dios superior y tiene la opción de no creer en un Dios superior. Y nadie puede obligarlo a usted. Usted tiene ese libre albedrío y toda la religión le dice, usted tiene un libre albedrío de creer o no creer. Entonces, ahí vamos con lo que nosotros queremos. Nosotros podemos dominar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y ser dueños de él. El problema es cuando nosotros dejamos manejar por aquellos efectos negativos que hace que nos enfermemos. Bueno, confiar en la ayuda de las esencias florales. Ser constantes y no tener prisa. Nosotros somos impacientes. ¿En cuánto tiempo nos ayuda las esencias florales a manejar ese proceso? Exactamente 3 meses, 12 semanas tomando la esencia floral, ¿sí? Pero hay que saber primero que todo tenemos que saber si la esencia floral es la que realmente nos puede ayudar. Cuarto, sobre todo librar nuestro guía interior, o sea, la intuición, escucharlos sin interponer nuestros pensamientos, nuestras expresiones negativas.
es importante escucharnos a sí mismos. ¿Ustedes cuántas veces se han observado cómo hablan, cómo comen, qué piensan? ¿Ustedes se han observado alguna vez? Los invito a observarse. Y más de uno le va a dar hasta pena. Dice, yo cómo así, yo me comporto así. En serio, uno cuando se comienza a observar, comienza a darse cuenta de que uno comete fallas, ¿sí? Y es importante hacerlo porque eso, de ahí es donde comenzamos a evolucionar y a generar el cambio que nosotros queremos para nuestras vidas. Ahora, Edward Ball decía, no existe una curación posible sino acompañada por una actitud mental distinta. Si yo le voy a decir algo, porque la tranquilidad y la felicidad es interior. Si yo le voy a decir a alguien, mire mi hermano, le regalo estas goticas que tengo acá, mal genio, porque usted es muy mal geniado. Si esa persona no cree en que esto le va a hacer un efecto, esa persona, él ya me bloqueó. Usted le puede regalar, si quiere, regálele cualquier medicamento y dígale esto, mano, lo obliga a tomarse el medicamento. Aquí yo he tenido pacientes que me dicen, es que yo me tomo ese losartán, pero señora, el losartán le baja la tensión, pero es que no, yo me siento mal y eso, no sé, me la tomo y me siento diferente, me siento mal, yo mejor me la tomo y me quedo mejor así, y así me va bien. Entonces uno queda como pensando, dice, si es hipertensa y el losartán le baja la presión, pero ella rechaza el losartán, prefiere no tomarlo, prefiere afectarse, uno le dice, no, pues tómese el losartán. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces uno comienza a explicarme, mire, el losartán sirve para esto, para aquello, genera este proceso, hay que saberlo tomar, mire, estas son las contraindicaciones, las reacciones adversas, pero este es el beneficio. Y muchas veces la atención no mejora tomando el losartán, pero cuando uno les explica los procesos, el losartán comienza a hacer efecto. Cuando ella comienza a aceptarlo, el losartán comienza a hacer efecto. Entonces, ahí está que nosotros somos los que somos dueños de nuestra voluntad. No podemos obligar a nadie. Yo cuando tengo aquí un paciente con una consulta y les pregunto, ¿usted vino porque quiso o porque lo obligaron? No, es que mi mamá me trajo a ver qué tenía y yo no sé. Entonces yo le digo, pues no, no me sirve porque es que si usted no está convencido de lo que vas a hacer, créeme que no a nada le va a funcionar, nada. Así le dé lo mejor, lo puede dopar, le puede estimular, le puede hacer un efecto dentro de su organismo, pero al rato, cuando pasa ese efecto, sigue la patología, sigue la enfermedad y no pasó nada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud mental y dar más tranquilidad y buscar nuestra felicidad interior. ¿Qué es lo que nos produce esa felicidad? Ahora, Carol, cuéntame. Profe, entonces este método es no apto para personas pesimistas. ¿O cómo se trabaja con ese tipo de personas? Porque pues Hay hay que una convencerlo. primera acción, Sí, exacto, hay claro. una primera acción que es que crea que va a funcionar y pues en el caso de Sí, los pesimistas no no se ve funciona. eso. No, ni este método, ni la homeopatía, ni la fitoterapia, ni nada le funciona. Pero esas personas pesimistas hay que convencerlo. Pero ¿cómo lo convence uno? Con esto lo que vamos a ver, Exacto. vamos, con conocimiento, con información. ¿Sí? Esa es la mejor forma de convencer. Entonces, vamos mirando, vamos a ver cuáles son los mecanismos de acción. Y vamos a entrar aquí. Esto no es química, muchachos. La homeopatía no es química. ¿Sí? La homeopatía no funciona, ni la esencia floral funciona como creen químicamente buscando una molécula. No, es información. Y encontré un artículo donde nos dice esa información. Un artículo chévere donde dice cómo podemos manejar ese proceso. ¿Cómo se hace? Según estudio titulado Nuevas consideraciones sobre el mecanismo de acción de la esencia floral del doctor en física y en ciencias, porque el que lo hizo no es una persona, es una persona, un director es director de un laboratorio de ciencias planetarias, ¿sí? Y el tipo es físico y tiene en la Universidad Marta Abreu de Cuba, es jefe del laboratorio de ciencias planetarias y está relacionado con procesos de física, biología y biofísica. Obtuvo todos esos procesos para poder identificar cómo funcionan las esencias florales de base dentro del cuerpo y vamos a maravillarnos un poco cómo lo hace. Esto es un resumen de ese artículo. Él dice, todos los organismos dependen de una red de comunicación
que regula, ¿sí? Y es verdad, crecimiento, metabolismo en los tejidos y órganos, algo nos regula a nosotros, ¿sí? Si usted se come una uña, usted le va a aparecer ahí un pedazo de, no sé, no le va a aparecer un pedacito de cuero, sino una uña, ¿sí? Y le va a aparecer queratina y le va a aparecer todos los procesos, ¿cierto? En parte en lo que se pueda regenerar. Si usted se corta el cabello, va a aparecer pelo, nuevamente. Entonces, hay una red de comunicación que regula todos esos procesos, los cambios celulares, la sangre, las células óseas. Y todos estos procesos requieren de la transferencia de información que se consigue a través de moléculas señalizadoras, que son secretadas por... Sí, señora. Esto, hablando de lo del cabello y las uñas, usted me había dicho en la clase anterior que dependiendo, porque yo le pregunté algo sobre los medicamentos para la caída de cabello. Arsénico en algo. Para revisar no sé qué, pero me debo ahí con la duda y necesito preguntarle sobre eso. Entonces, escríbame por interno y yo le resuelvo la duda. ¿Listo? Ah, bueno, vale. Sí, señor, gracias. Entonces, la información que se consigue a través de las moléculas señalizadoras, que son secretadas por el sistema nervioso, o sea, son neurotransmisores, el endocrino y el inmune, generan funciones de autorregulación, ¿sí? O busquemos un tema muy interesante que se llama la homeostasis de Pichincha, ¿sí? Muy bueno. Ahí nos explica cómo el cuerpo se regula a sí mismo. Estos sistemas responden a estímulos internos y externos, creando interacciones, comunicando lo mental y lo emocional, con los tres sistemas responsables de mantener la homeostasis y las respuestas adaptativas que dependen de esta red. Esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo una persona que un estudio en un laboratorio de física, de biología, de biofísica, de cómo se funciona el organismo, ¿sí? Esto es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Esto es que cuando usted juega un partido de fútbol y al otro día amanece molido, pero el cuerpo hace la biorregulación y ya al segundo o tercer día usted ya comienza a mejorar hasta que ya, y vuelve otra vez juega un partido de fútbol y pasa eso, ¿sí? Si hay un golpe, usted se regenera. Si hay una fractura, el cuerpo se regenera, porque hay una red que se comunica y que está dispuesta a todo ese proceso, a hacer esa regeneración como tal. El ser humano está dotado de factores endógenos, neurotransmisores y otras moléculas que interaccionan y trabajan sobre la adaptabilidad social, logrando a través de un aprendizaje continuo propio de cada individuo y sus sistemas reguladores, desarrollado por procesos sincronizados en el tiempo a través de los ritmos biológicos. Y sí, miremos los efectos circadianos. Por ejemplo, usted se despierta a una misma hora, le gana el despertador, uno le gana al despertador. El despertador suena a las 6 y uno despierta a las 5:59. ¿Sí? Le dan ganas de ir al baño a una misma hora. A las 6 de la mañana se despertó, pum, para el baño. ¿Sí? Le da hambre a una misma hora. Le da sueño a la misma hora. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos alterando estos ciclos y realmente esos ciclos dependen de nuestras enfermedades. Sí. Al no poder hacer estos ciclos tal como viene, el cuerpo comienza a desregularse y comienza a generar patologías que pueden afectar el organismo como tal. ¿Sí? Su falla, ya sea por intensidad, por frecuencia o tiempo de exposición a mecanismos adaptativos erróneos, no sincronizados adecuadamente, es lo que les estaba explicando, y eso es lo que conducirá a la pérdida de la salud. El agua, estamos hablando del agua, usted sabe que el agua está en todo, el agua tiene, nuestro cuerpo es 70% agua, ¿sí? ¿Y por qué nuestro cuerpo es 70% agua? Porque el agua tiene un papel esencial en la transmisión de información, ¿cierto? Y eso es lo que utilizamos en las flores de Bach. Si ustedes se dan de cuenta, las flores de Bach solo contienen solo contienen el vehículo, ¿sí? En este caso, el solvente, que es alcohol y agua,
¿sí? ¿Por qué agua? Porque el agua propicia la información o es la que absorbe la información propia de la flor específica de la que estamos hablando, del pétalo. En eso tenemos que leer mucho a Masaru Emoto, que ya falleció, Masaru Emoto. Y en eso Masaru Emoto nos dice que nosotros, o que el agua, tiene una clase de información. ¿Qué le iba a decir algo o fue que le activó el micrófono? Apenas estoy manejando. Listo, tranquila, yo la ayudo a silenciar. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando miramos a Masaru Emoto, él dice, el agua puede tener información y la información que nosotros le aplicamos al agua es información en la que lleva el cuerpo, ¿sí? ¿Y de qué están hechas las emociones? De agua. A ver, usted cuando tiene una rabia y todo el mundo le dice, dale un vasito de agua, échale azúcar. No, eso es ahí como la tradición. Pero el agua, usted se toma un poquito de agua y tranquiliza las emociones. El agua le ayuda a transmitir más rápidamente esas emociones, ayuda a que supere ese proceso como tal. Entonces, ¿qué pasa? El agua es el vehículo. Y apunten ahí, miremos a Masaru Emoto, ¿sí? Y el agua. ¿Qué pasa con Masaru Emoto y el agua? Eso es para que ustedes tengan en cuenta. Ahora. Profe, es que el agua es un buen canalizador de energías. Sí, claro, una estructura. Incluso hay muchas cosas que hacen y lo basan todo con lo del agua. Inclusive, pues, algo así como la ley de la atracción y todo, y también colocan lo del agua. Exacto, esa teoría de Masaru Emoto, porque el agua, al tener una estructura molecular propia, la estructura molecular hace que usted pueda guardar información ahí, ¿no? ¿Sí? Lo de las moléculas de H2O, entonces ahí está el efecto, dos de hidrógenos o de hidrógeno, de oxígeno, esas moléculas guardan mucha información ahí. Es muy interesante que entiendan ese proceso. Bueno, entonces la variedad de estructuras informales puede adoptar y construye en cada esencia un patrón de tipo característico que desarrolla un patrón de respuesta específico al interactuar con otras moléculas. O sea, el agua es una molécula que llega a todas las partes del cuerpo, ¿sí? Y está el cuerpo constituido de agua. Si yo llevo una información, si yo le pongo una información a esa agua, a esta agua, le pongo una información acá, sea magnética o sea eléctrica, ¿sí? O electromagnética, esa información va a llegar al cuerpo, a todas las células del cuerpo va a llegar esa información, ¿sí? Entonces, esa estructura biológica llega a todas las moléculas que hay también dentro del cuerpo, ¿sí? Y eso llega a la matriz extracelular y en sí mismo a los órganos, y hace una interacción entre ellos. Entonces, ahí es donde la esencia floral hecha de agua, yo tengo aquí la esencia floral que tiene una información, y esa esencia floral como tiene agua, me la tomo, la aplico 10 goticas bajo la lengua, dependiendo mi estado de ánimo, si estoy muy preocupado o tengo un conflicto muy fuerte cada 2 horas, si tengo un conflicto medio, un conflicto grave cada 2 horas, un conflicto moderado cada 4 horas y un conflicto leve cada 8 horas, esa información va a llegar por medio de las moléculas de agua a todas las células, especialmente al sistema nervioso central, y nos va a hacer una regulación de esa información que nos está generando un beneficio y nos está ayudando a que mejore ese conflicto que tenemos en eso. ¿Sí? Ese es un punto muy interesante. Ahora, a diferencia de lo que ocurre con los fármacos convencionales, las interacciones de las esencias florales podían comenzar mucho antes de la membrana celular, sin la especificidad de un receptor único. Escuchen, no tiene un receptor único. El agua como solvente universal de los organismos vivos podría unirse a cualquier molécula biológica con capacidad de hidratarse, y sobre todo en la matriz extracelular, así como atravesar las estructuras de la membrana con relativa facilidad, dando en esa unión la información codificada a las moléculas que la recibe, lo que provoca cambios en su conformación espacial y modifica su actividad. Constituiría la traducción de la información a señal capaz de ser comprendida y transmitida a las diferentes células
al organismo, a los órganos, al cuerpo, ¿sí? Entonces, por medio del agua, lleva toda la información que se requiere a todas las células que tengan la capacidad de hidratarse, o sea, todas. En nuestro cuerpo todas se hidratan y necesitan del agua, ¿sí? Entonces, eso es parte del mecanismo de acción de las esencias florales. Pero las modificaciones que producen las esencias florales son pequeñas, ¿sí? En el agua. Y deben actuar en cada una de las células y en los diferentes tejidos. Por tanto, es necesario un proceso universal en el organismo o en los organismos y que a su vez pueda ser organizado jerárquicamente y ampliado a nivel central. Al no realizar las esencias florales una acción sobre un receptor farmacológico específico y más, al ser señales pequeñas que no dependen de la dosis, consideramos que esta acción podría estar relacionada con la sincronización de los procesos metabólicos intracelulares e intercelulares. O sea, nos vamos un poquito más allá a campos electromagnéticos del cuerpo, miramos la sincronización de esos campos, que es lo que le da la señal magnética a la célula, a la molécula. Entonces, entramos a un campo más cuántico en generación e interacción de ese proceso. A diferencia de los restos de los fármacos, las esencias florales no siguen la secuencia farmacodinámica de absorción, distribución, eliminación. Por no existir un principio activo que metabolizar o degradar, porque solo es información. Después de atravesar los epitelios, el agua aporta la información y esta se traduce a una señal biológicamente activa, que este doctor, lo pudo constatar en su laboratorio, de esa señal biológicamente activa que llevaba información a todas las células del cuerpo y veía los cambios que se requerían. Entonces, funciona. Entonces, funciona el método y este es el mecanismo de acción propicio, documentado y articulado dentro de ese proceso. Y el que necesite el artículo, yo quiero leer todo el artículo, es larguísimo. Me dice y yo se lo envío. Sí, me escribe, yo quiero leer el artículo, y lo buscamos. Y se lo enviamos para que lo lea. Bueno, ¿cómo descubrir? Ahora vamos a pasar a otra parte. ¿Cómo descubrir qué esencia floral puede utilizar como método de autocuración emocional? Esta parte me interesa, porque todos van a descubrir qué es lo que yo necesito, ¿sí? Pero tienen que hacer una autorreflexión, ¿sí? Déjense llevar por su intuición, déjense mirar qué es lo que usted necesita. Lo más probable es que a medida que nos adentremos en las prescripciones, hallaremos más de una esencia floral que se condicione a nuestra característica. No tengan prisa, dejen que la información trabaje dentro de vosotros y la intuición nos resuelve el conflicto. Sintonicemos como su yo superior, ¿sí? El elemento y el principio creador de la flor ya llegará. Busquemos las emociones con las que más nos identifiquemos. Si encontramos más de una flor, se puede combinar de tal manera que equilibre todos los conflictos que haya generado dentro de su organismo. Entonces, manos a la obra, vamos a comenzar a mirar cómo podemos generar cuáles son los conflictos. Pues para mirar qué conflictos tenemos nosotros en nuestro organismo, es importante preguntarse esto, ¿sí? ¿Cómo sería tu vida una vez que te hubieras librado de este problema? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿O cuál es la lección que aprendió de ese problema? ¿Cuántos problemas tenemos en la vida y nos libramos del problema y no aprendemos la lección y volvemos otra vez al mismo problema? La muchacha que tenía un novio que era agresivo y golpeador y dejó al novio agresivo y golpeador y no hizo el aprendizaje respectivo y siguió buscando otro novio que llegó y también es agresivo y golpeador. Lo que cambió fue el rostro. El resto es, y el cuerpo, el resto es igual. Porque estamos vibrando a esa condición. Están dependiendo de una persona. Y al depender de esa persona, están buscando lo mismo, con diferente cuerpo y diferente rostro. ¿Sí? Me sonó una canción, pero así es. ¿Cuál es el defecto o debilidad que sientes o te imaginas está relacionado con ese problema? ¿Cuál es su debilidad? ¿Qué fue su debilidad en generar ese problema? ¿Qué cualidad positiva en ti mismo, en tu relación con los demás, necesitas para transformar ese problema?
¿Qué es lo que yo tengo que me ayuda a mejorar ese problema? ¿Qué virtud tienes para mejorar ese problema? ¿Qué quieres en vez de este problema? Una buena pregunta. Si no tuviera ese problema, ¿qué fuera querido? ¿Qué bien me gustaría tener? Estas preguntas realmente son tomadas de la doctora Olga Sancristán del libro prescriptivo en terapia neural. Es muy bueno para poder hacérselas uno y mirar cómo solucionar nuestros conflictos. Bueno, ahora, las esencias florales se dividen en 7 grupos. Está el grupo de los miedos, el grupo de los inseguros, el grupo de los apáticos, el grupo de los solitarios, el grupo de los excesivamente preocupados, el grupo de los tristes y el grupo de los sensibles, ¿sí? Y un grupo especial que es rescate, que es donde están todos los grupos, ¿sí? O bueno, o en parte de grupos. Así es que están divididos las divisiones de las esencias florales. Y vamos a ver, y cada, por ejemplo, los miedos tienen unas esencias florales especiales, los inseguros otras, los apáticos otras, los solitarios otras, los excesivamente preocupados otras, los tristes otras, los sensibles otras. Entonces vamos a ver cómo están constituidas estas esencias florales. Y vamos a comenzar por los miedos. ¿Pero qué es el miedo? Profe, qué pena, ¿puede poner la diapositiva anterior? Qué Bueno, pena. ¿esta? ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Los primeros de COVID. Bueno, entonces, bueno, ya teniendo esto. Listo, profe, gracias, qué pena. Listo, tranquilo. Entonces, vamos a pasar a los miedos. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Algo va a pasar. ¿Sí? Se trata de la angustia, ¿no? Ante un peligro. La angustia es eso. Tiene que aprender qué es la angustia, qué es la ansiedad, ¿no? Y eso es muy importante. Puede ser realmente imaginario. Y la relevancia de esa matiz estriba en que aunque el peligro no exista por ser imaginario, el miedo, por el contrario, sí puede ser muy real y puede tener cambios dentro de su organismo. Y sus células, y sus moléculas, su sistema nervioso central, dentro de sus pensamientos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos miedo, por ejemplo, vamos cuando éramos pequeños y teníamos miedos. En la noche, ¿no? ¿Y qué hacía uno? Se arropaba de pies a cabeza. Pues pues uno ahorita analizándolo, pues la cobija no es que sea una barrera de protección muy grande ante ese miedo, pero bueno, esa es la forma de sentirnos seguros, ¿sí? Esa es la forma. Entonces, esos son los miedos, para que tengan una idea. Y así tienen todos los miedos de nosotros. Nosotros queremos buscar siempre una barrera, pero es más una barrera invisible que nos hace creer, volvemos al proceso de las creencias, que nos hace creer que ese miedo, ¿sí? Lo podemos trabajar con esa barrera sabiendo que todo el proceso está en donde no está ahí. Todo está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a comenzar con Álamo Temblón. Voy a indicarla rápidamente. A ver, ¿quién es Álamo Temblón? Ahí al lado, aquí al ladito, está la flor, ¿sí? Ahí les coloco la flor para que la miren, obsérvense, si les gusta. Ese es el Álamo Temblón, ¿sí? Para que sepan. ¿Para qué está indicado el Álamo Temblón? Para todos aquellos que sufren de miedos abstractos y desconocidos que no pueden explicarse claramente. El tipo Álamo Temblón suele mostrarse aprensivo, angustiado por temores vagos y presentimientos inquietantes. Ese es el tipo Álamo Temblón. Sigamos con los miedos. Aquí está la ceracifera. Mírenla, ¿sí? Está al lado derecho. Esa es la ceracifera. ¿Qué indicaciones tiene? Para todos aquellos que sienten en su interior una gran tensión y tienen miedo de hacer algo horrible. El tipo ceracifera está relacionado con la lucha de mantener el autocontrol, con la que consiguiente tensión y contracción inferior. ¿Eso qué quiere decir? Él está en esa lucha de no perder el control de las cosas. Yo quiero mantenerme en autocontrol total. Esas son las indicaciones. Y ese miedo que se desborda y que hace perder el control
ese tipo de persona es un tipo seracifera y debería que tomar esa esencia floral. Mímulos. ¿Para qué está indicado los mímulos? Para todos aquellos que tienen miedo a las adversidades, dolores, aquellas personas que sufren de miedo a sufrir un accidente, a tener un dolor, el miedo a la oscuridad, el miedo a perder las riquezas y ser pobre, ¿sí? El tipo mímulos se abandonó al miedo dado a su excesiva sensibilidad hacia el mundo exterior, lo que lo vuelve tímidos y asustadizos. Ese es el paciente mímulos. Vayan anotando cuál de esas esencias son las de ustedes. 4 esencias. Normalmente 4 esencias florales son las que cuadran el sistema. ¿Por qué 4? Porque hay una emocional, porque hay una espiritual, porque hay una física, porque hay una mental. ¿Sí? Entonces, 4 esencias. Y hágale caso a su interior. ¿Cuál de esas cree usted que cabe en su proceso? Castaño rojo, revísenlo, miren a su lado derecho cómo es el castaño rojo. ¿Qué indicaciones tiene? Para todos aquellos que se preocupan en exceso por los demás porque temen que puede ocurrirles algo malo. El tipo castaño rojo se preocupa en exceso por los demás porque proyecta su propia inseguridad y sentimientos negativos de acuerdo con ideas equivocadas del amor. O sea, piensan que la sobreprotección es lo que ayuda. Y no es la sobreprotección. Entonces, ese es el punto del castaño rojo. Aquellas personas aquellos padres que son sobreprotectores, hay que darles castaño rojo. Muy interesante. El liantemo, esa florecita blanca, sirve para todos aquellos que se sientan amenazados y son víctimas del pánico. Es uno de los remedios de emergencia. El tipo de liantemo necesita que se administre una terapia. Es víctima del pánico hasta el punto de llegar a perder por completo el sentido de la realidad. Es el miedo y se sienten amenazados y son las víctimas. Esas son las víctimas que usted ve que a toda hora, ellos se victimizan por todo. Ese es el típico eliantemo. Y yo sé que nosotros conocemos familiares y amigos que son así, que se quedan víctimas. Que es que porque el gobierno dijo, que porque el agua se fue, porque yo no sé qué, y generan y ya comienzan a crear realidades. Esos son los que se hacen unas películas raras dentro de su mente y se las cuentan a todos y después se las creen. Ese es el tipo de liantemo. Los inseguros, ¿sí? Ahora pasamos al grupo de los ¿qué? De los inseguros. Ya pasamos al grupo de los miedos. ¿Qué es la inseguridad? Es una sensación de nerviosismo, malestar o temor asociado con diversas situaciones, tanto sociales como de toma de decisiones. La inseguridad puede ser desencadenada por la percepción de uno mismo como vulnerable o una sensación de inestabilidad emocional que amenaza la propia autoimagen. Esos aquellos que ven al espejo y se critican, gente insegura total. Aquellos que creen que tapándose de polvo o aquellos que creen vistiéndose y para disfrazar, esos son inseguros, ¿sí? Entonces, es esa sensación de nerviosismo y que puede estar asociada a diferentes sensaciones. Dicen sí, no, a toda hora. Esas son las personas inseguras. Ahora, dentro de los inseguros, tenemos esa florecita azul hermosa que se llama ceratostimia, que para todos aquellos que no confían, que sus indicaciones son para todos aquellos que no confían en su propia voz interior y piden continuamente consejo a los demás. ¿Sí? Esa es la ceratostimia. Aquellas personas que están buscando, uy, ¿yo qué hago? Le preguntan, hermano, es que ¿yo qué hago? Mi hermano, ayúdeme, no sé qué hacer. ¿Sí? Y no tan solo a uno, sino le preguntan a todo el barrio, que es lo peor. Fuera que consiguieran un consejero, listo. Pero le preguntan a todo el barrio y todo el mundo le da consejos y yo me tomé agüita esto porque mi mamá me dijo, me tomé agüita esto porque pero nada me sirve. Es una persona insegura. ¿Sí? Y el tipo será todo, señora. Qué pena, ¿me puede devolver un momentico la diapositiva de inseguros? ¿Esta? ¿Listo? Esa, sí. ¿Me avisa? Ya, gracias. ¿Ya? Listo, perfecto. Ahora, el tipo cerato no confía en su intuición porque vive su diferencia como algo negativo que no debe potenciar de ninguna manera. Ahora sigamos con la otra, la genciana. Mire esa flor hermosa entre azul, violeta, morada.
que le cambia a uno el sentir, ¿cierto? Esa la conozco yo. genciana. Ah, bueno, espectacular. La genciana tiene indicaciones para aquellos que se sienten deprimidos, dubitativos y faltos de coraje, ¿sí? O sea, aquellas personas que son inseguros y no toman la acción sabiendo que pueden ganar, ¿sí? No invierten porque piensan que todo el momento van a perder y se deprimen y se vuelven escépticos ante sus posibilidades de recuperación porque se ha perdido la visión global de la situación y la conexión con su ¿quién? Con su yo superior, ¿sí? ¿Y quién es su yo superior? Es el que le está diciendo detrás de la orejita ya, la vocecita, ¿se acuerda cuando hablamos de las clases de mente? Es el que le dice, oiga, no lo haga, o hágalo, ¿sí? Ese es su yo superior, su intuición. Ahí está su yo superior. Aulaga, esta florecita amarilla hermosa que está ahí, para quienes están desesperados y ¿Puedes piensan... devolver la anterior? Sí, señora, claro que sí. Me avisa. Listo, profe. ¿Listo? Aulaga, para quienes están desesperados y piensan que no podrán mejorar, haga lo que haga. El tipo Aulaga pierde la esperanza a causa de una situación difícil, de una enfermedad, por ejemplo, en la que confía, en la que la confianza se ve sometida a una prueba. Entonces, ese es el tipo Aulaga, ¿sí? Entonces, y ellos piensan que no va a pasar nada, hagan lo que hagan. Eso yo lo hago a él por si acaso, pero si me funciona, ¿sí? Pero si no, si pierde la esperanza, no va a funcionar. Aulaga ayuda a equilibrar esa emoción. Hojarazo. El hojarazo es de un árbol, miren, muy interesante. Para todos aquellos que se sienten cansados mentalmente y no lo bastante fuertes para aguantar el precio de su propia vida. Ah, es que yo no soy capaz con regencia. No, es que eso tanto trabajo y más mi trabajo encima. No puedo hacer la tarea de terapias alternativas porque es que no. No puedo estudiar para el quiz que viene a continuación. No, no, no. Eso es hojarazo. Entonces nos tomamos una esencia de hojarazo y nos va a ayudar a sentirnos menos cansados, menos débiles mentalmente y emocionalmente, ¿sí? Por lo que logra hallar nuevos estímulos de la vida diaria. Entonces dice, ay, si yo estudio regencia, entonces voy a tener un mejor trabajo, puedo ser independiente, puedo generar un proceso comercial, puedo crear mi propia farmacia. Entonces, ahí está. Hojarazo nos ayuda a equilibrar esas emociones como tal. Escleranto, esta flor pequeñita, entre blanco y amarillo, es una buena condición del plexo solar. En las indicaciones para todos aquellos que no logran decidirse entre dos opciones y que por ello se sienten confundidos, ¿sí? Es algo bueno. Uno en la vida siempre le da dos opciones. Hay que entender que la vida siempre le da a usted dos opciones, pero hay que escoger la que realmente nos sirva. Entonces, esto nos ayuda a aclarar nuestra intuición para poder hacer ese proceso. El tipo esclerante oscila entre dos posibilidades y no logra decidirse por qué está desligado de su yo superior, de su intuición también. No consigue oír su voz y nunca está seguro de lo que realmente le conviene. Ese paciente es lo que es esclerante. Y no tan solo una sola decisión, sino aquellos pacientes que no logran tomar decisiones en sus vidas claras porque siempre ven las opciones y no saben cuál decidir. En ese paciente hay que ayudarlo con esclerante. Avena silvestre, sí, la misma avena que nosotros consumimos en las mañanas, la flor. Indicaciones para todos aquellos que querían hacer algo importante en la vida, pero que querrían hacer algo importante en la vida, pero hayan su camino. En avena, yo lo llamo, la avena silvestre tiene una función específica, ¿sí? Y es que en avena silvestre, normalmente le llaman la esencia floral de lunes por la mañana, ¿sí? Porque todo el mundo el lunes pasa sábado, domingo y en feria. Y el lunes ya todo el mundo tiene que ir a trabajar y con ese ánimo tan terrible que llegan al trabajo, entonces la avena silvestre llaman a eso. Entonces, los tipos de avena silvestre por general presentan este rasgo, se sienten a disgusto porque a pesar de estar dotados de talento, no logran hallar su camino ni su verdadero lugar en el mundo. Eso es la función de la avena silvestre, o sea, no me dan, es que me tienen limpiando vitrinas y no me dan como, yo quiero estar ahí en la parte comercial, yo puedo hacer muchas cosas, pero no me las dejan hacer, ¿sí? A pesar de estar ahí, no puedo o no me valoran tal como yo quiero, ¿sí?
En ese tipo podemos hablar de avena silvestre. Ahora vamos a entrar al mundo de los apáticos. La apatía se define como una pérdida o disminución de la motivación en, al menos, 2 o 3 aspectos. Conductas dirigidas a objetivos, actividad cognitiva o expresión emocional, siendo suficiente como para causar una alteración significativa en la vida cotidiana. ¿Sí? Apático a mis objetivos. Es algo bastante fuerte. Esos son los apáticos. Para la apatía, ¿qué esencias florales tenemos? El brote de castaño blanco, mire, espectacular. Esa florecita entre blanco, amarillo y esos colores rosados, digámoslo así. En las indicaciones, para todos aquellos que le ronda una idea continuamente en la cabeza y no saben cómo librarse de ella. El tipo castaño blanco padece de obsesiones recurrentes que les impide relajarse y les obligan a un trabajo mental excesivo. Para aquellos que se obsesionan con las cosas, los que creen que piensan que si yo más le meto mente a esto, más solución. Cuando yo le digo a las personas, yo le digo, si el problema, esto lo escuché, inclusive lo escuché un humorista santanderiano, ¿sí? Ordóñez. Lo escuché en una entrevista que decía, si el problema tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué me preocupo? ¿Cierto? No hay que obsesionarse con nada. Esperemos que el universo nos traiga lo que nos tiene que traer y estemos preparados. Pero si mandamos una información de bienestar, créeme que las cosas van a salir muy bien. El clematide, esta flor morada, ¿sí? Para todos aquellos que prestan escasa atención al mundo circundante, para los soñadores, por los que no tienen gran interés por la vida actual y se proyectan más hacia el futuro. El tipo clematide huye de la realidad para acceder a su mundo ideal, hecho a su medida y que le permite evitar enfrentarse con la auténtica naturaleza de lo cotidiano. Este es el típico amigo que tenemos que piensa tener empresa, pero no sabe y no la ha montado todavía. Es el que quiere ganarse el baloto, pero no compra. ¿Sí? Ese es el clematide. Y a pesar de ganarse el baloto, ya sueña con tener mansiones, casas, carros y todo, pero él no lo compra. Pero siempre dice que la va a ganar. Entonces, eso es el tipo clematide. Para esas personas que no ponen los pies en la tierra y que viven montando proyectos, pero realmente nunca los ejecutan, esas personas hay que dar estas goticas para que equilibren esa parte emocional que los manifiesta y que los lleva a quebrar siempre. La madre selva. Esta madre selva es espectacular. Lean. Para todos aquellos que están volcados en el pasado y les cuesta separarse de él. El tipo madre selva busca en sus experiencias pasadas el sentido de su vida sin elaborarlas de acuerdo con la aquí y el ahora. A ver, ¿cuál de ustedes le gusta recordarle a la pareja lo que hizo hace 3 años, hace 5 años, lo que hicieron hace 6 meses? Ah, es que usted llegó tarde. Yo creo que habemos varias. Exacto. Aquí hay Silvestre muchas Dangond dice, madres. el pasado es pasado. Sí, pero es Exactamente. que hay cosas que no se olvidan. Pero no se borra. Ah, bueno. Ahí ya tenemos 2. Ahí está uno como perdono, pero no olvido. Exactamente. Entonces, aquí tenemos que tomar ¿qué? Madre selva. Eso hay que, pues dígame, si uno trae, mire, el cuerpo, ustedes dicen que uno nunca va al tiempo, uno nunca va al futuro y al pasado, y sí, el cuerpo va al pasado, al futuro, el cuerpo es dimensional. Si yo recuerdo ese accidente o recuerdo lo que me hizo esa persona, créeme que estoy sintiendo las mismas emociones de ese momento, o sea, me devolví al pasado. Y dice que uno no viaja en el tiempo, si uno viaja en el tiempo, me volví al pasado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto hace que uno se bloquee. ¿Por qué? Porque una palabra clave, uno perdona pero no olvida. Si usted no olvida, no perdona, ¿sí? Entonces yo mejor les digo que apliquen algo que se llama te amo pero soy feliz sin ti, en vez de decir uno perdona pero no olvida. Entonces, sí, yo la quiero, la amo, pero es que mejor soy feliz sin usted, ¿sí? Y dejemos así. Es preferible. Entonces, es también de aquellas personas que recuerdan muchas cosas del pasado y que no las dejan avanzar, hay que tomar madre selva. Muy buena para eso, ¿no? Para el disco rayado, para las personas que tienen el mismo disco, que le dan el mismo discurso, aquellas mamás
que les dan el discurso a los hijos de la vida y cada vez que van a salir le dan el mismo discurso y siempre que va a pasar les dan el mismo discurso. Desde los 7 años el niño tiene 40 y le siguen dando el mismo discurso. Entonces, hay tocales, madre selva, para que evolucionen ese proceso. Ese no. La mostaza. La mostaza, la flor de la mostaza, para todos aquellos que sufren momentos de melancolía profunda o depresión aguda. La mostaza sirve para la depresión. La depresión es un estado bastante fuerte, no de lo sé a nadie, de pronto yo porque he estado trabajando desde la parte neuropsicológica, muchos pacientes o algunos pacientes con depresión, es un estado muy fuerte, los vuelve obstinados y terribles, ¿sí? Pero depresión no es porque me siento triste, ay, estoy triste, estoy depresivo, no, eso no es depresión, depresión es un estado fuerte, créanme lo que sí, no le dan ganas a uno ni de bañarse, ¿sí? El tipo mostaza es víctima de una profunda tristeza que le asalta de improviso y sin ningún motivo aparente. Entonces maneja una depresión que endógena, se llama esa clase de depresión, que se aparece porque se bajó, hubo un proceso de neurotransmisores, allá en cambio dopamina, serotonina, todas estas cosas, y genera una depresión. Entonces mostaza nos ayuda para esa depresión endógena, sin un motivo aparente, no sé por qué. Aquí me decía una paciente, es que yo tengo casa, carro, hijos, becas, estoy estudiada, tengo un buen trabajo y vivo deprimida. Tiene un buen marido, tiene, bueno, todo, bueno, ella no encontró un motivo, no tiene un motivo para estar deprimida, pero está deprimida. Entonces nos vamos al pasado, entonces nos toca hacer una constelación del pasado, nos toca mirar qué pasó en su pasado, pero realmente no saben. Entonces ahí esa paciente hay que darle mostaza. Olivo. En el olivo, miren, la florecita del olivo, el aceite de oliva, acuérdense de eso, el olivo, para todos aquellos que han sufrido problemas psicológicos y han sufrido mucho psicológicamente y físicamente, así, y que se sienten totalmente extenuados. El tipo olivo es una persona obligada a realizar un gran esfuerzo del que no puede sustraerse y queda en un estado de agotamiento. O sea, la mamá que no puede con el niño, porque el niño tiene hiperactividad, porque el niño no hace, entonces ya está tan físicamente agotada y emocionalmente agotada que cae en estado de agotamiento y no saben qué hacer. Entonces llevan al niño al psicólogo, ¿sí? Pero la idea es que también tengan el cambio de sí mismo. Si yo quiero cambiar una situación, si yo quiero cambiar algo, si yo quiero cambiar algún proceso, tengo que cambiarme a mí mismo. Si no, no puedo cambiar. O sea, usted no le pide que la pareja cambie si usted no cambia. Si la pareja cambia y tú no cambias, sigue el mismo problema. Pero si yo cambio y mi pareja cambia, entonces el problema ya no soy yo, es la pareja. Entonces hay que cambiar de pareja. Cuéntame, Carlos. Profe, una pregunta. ¿Las Sí. secuelas de ese daño psicológico, por ejemplo, se pueden tratar con esta esencia floral? ¿Secuelas de daños ¿O psicológicos? Sí, sí, claro. diferente? Tenemos que mirar si cabe aquí. O sea, ya no se encuentra, qué Ajá. pena, profe, o sea, ya no Sí. se encuentra en la situación, sino que quedan unas secuelas psicológicas. ¿Se puede tratar con la esencia o hay otra esencia de pronto más acorde a algo? De pronto hay otra esencia más acorde. Nos tocaría seguir mirando la esencia, mirar cuál sería acorde. ¿Quién más levantó la mano? Sí, señora. El profe sí se estaba diciendo de lo de que si, digamos, la pareja cambia y si no, no cambia, pero es que, digamos, esto, está lo de, yo lo escuché de una psicóloga hace unos días, que dijo, Sí. estábamos hablando incluso de ese mismo tema. Ella me dijo, usted no puede cambiar a la persona, la que tiene que cambiar es usted, pero si yo quiero a la persona no la tengo por qué cambiar, y ahí entra lo de yo lo acepto tal y como es. Sí, pero Entonces, depende de... Sí, está bien, sí, usted lo acepta tal como es, pero usted tiene que aceptarse a sí misma tal como es primero. Pero, lo que yo digo, pero es que si la persona quiere estar contigo, aunque realmente es muy difícil, sí es verdad lo que dice. Según la psicología, de los 0 a los 3 años, usted crea su carácter, de los 3 años a los 7 años, usted está en la parte educativa, lo que enseñan en la casa, lo que de los 3 años a los 7 años, como le enseñan las normas en la casa, sí la va a aplicar toda su vida. De los 7 años a los 12 años, la educación, el conocimiento. Y de los 12 años para arriba, lo que se crió fue. Pero si una persona tiene un conflicto profundo, que choca con su conflicto y que viene de ahí, de esa etapa, es muy difícil que ella cambie.
Entonces, toca que entre un estado de aceptación, de mirar el conflicto, pero eso tiene que ser muy profundo y que la persona realmente quiera que ese cambio se haga. ¿Sí? Entonces, es bastante complicado. Pero normalmente las cosas se pueden aceptar siempre y cuando todo esté en que no haya un peligro, un daño potencial para usted, para su persona, para su familia, y que la psicología realmente ¿para qué sirve? La psicología sirve, sí sirve, ¿no? Eh, para mejorar el comportamiento del ser humano. Ese es realmente el objetivo de la psicología. Entonces, todo está en lo comportamental. Entonces, es bastante complejo, es un tema complejo y hay que mirar el tema exactamente. Pero, si tenemos una esencia floral que nos puede ayudar a que esa persona que quiera hacer ese cambio y que dice, yo voy a ser mejor persona, voy a evolucionar y la toma, puede que pase, porque lo he visto en muchos pacientes. Bueno, sigamos por este lado. El otipo olivo es una persona obligada a realizar un gran esfuerzo del que no puede sustraerse y cae en un estado de agotamiento. Sigamos. El castaño de Indias, tan bacano que es el castaño, a pesar de que fitoterapéuticamente es muy bueno para la circulación periférica venosa, ¿sí? Sus flores tienen esta indicación. Para todos aquellos que tienden a repetir los mismos errores y no aprenden de la experiencia acumulada. Ay, vea, aquí hay mucho. Tengo 17 participantes aquí y le apuesto que ninguno de ustedes ha aprendido de los errores y vuelven y cometen el mismo error. ¿Sí? Están relacionadas con la dificultad de elaborar experiencias con prisa y falta de concentración. O sea, le pasó la misma. Señora, usted cada vez que toma, pierde su conciencia y las embarra. Pues tome poquito o no tome. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. No, esto sí no se lo estoy echando a usted ni mucho menos. Simplemente esto es un ejemplo. Y vuelvo a lo mismo. Castaño Indias. Aquella persona que se consigue. Miren, ¿por qué hablo tanto en cuestión de pareja? Porque aquí comete un error las parejas. Pues si usted tiene una persona que es agresiva con usted, es porque usted tiene una condición vibracional que atrae a esa persona. Si usted se dejó de esa persona y usted no revisa a sí misma, no se sana a sí misma el alma, sino que saca el famoso dicho, un clavo saca al otro clavo. Usted está trayendo una persona vibracionalmente igual a la otra. ¿Por qué? Porque usted no ha sanado y vibracionalmente está conectado con personas que la van a agredir. Porque usted se hace la víctima, se hace el culpable, porque usted tiene un carácter, porque usted, algo pasa en ti que no ha evolucionado y que va a traer a esa persona. Y no es culpa suya, yo no estoy diciendo que es culpa suya, ni está utilizando a nadie, no es culpa de la persona, no es culpa de la mujer ni del hombre. Es porque hay algo allá que nosotros tenemos que cambiar para atraer mejores personas. Usted no se da cuenta que cuando usted entra en depresión, consigue puros deprimidos. Cuando usted está feliz, consigue gente feliz. Cuando usted está en un estado alto evolutivo, consigue gente evolucionada, llega a su vida, atrae gente de esa manera. Pues esa atracción, que le dicen ley de la atracción, mal llamada así, porque así no es, se llama vibraciones. Entonces usted vibra con lo que está igual a usted. Entonces aquí Castaño India nos hace cambiar esas vibraciones para que aprendamos a revalorar nuestras experiencias y aprender a fortalecerlas de alguna u otra manera. Entonces ahí está la esencia. Nuestra amiga que vemos en todos los jardines y que es tan bonita, que es la rosa silvestre, está indicada para todos aquellos que se reasignan a lo que les ofrece la vida y no tratan de cambiar. Los que se resignó, esa es la palabra, está resignado. Él no quiere cambiar, él está resignado. Ya lo que pasó, pasó y ya se resignó. Entonces la persona tipo rosa canina se muestra apática a lo largo del tiempo, convenciéndose cada vez más que nada podrá cambiar su vida, que ya es así y que va a ser pobre toda la vida, mentalmente. ¿Sí? Entonces, rosa silvestre nos sirve para eso. Vamos a pasar al grupo de los solitarios. La soledad se define como un fenómeno multidimensional, psicológico y potencialmente estresante.
y es el resultado de carencias afectivas, sociales o físicas, reales o percibidas, que tienen un impacto diferencial sobre el funcionamiento de la salud física y psicológica del sujeto. Eso es, a mí me gusta la soledad, discúlpeme que lo diga, pero yo no le llamo soledad, son encuentros conmigo. Estar uno solo tiene que ser feliz, ¿sí? Porque es que esta palabra está mal diseñada en todo. Te sientes solo, ¿no? Yo estoy solo y soy feliz. En serio, hay momentos que yo quiero estar solo porque quiero reflexionar a sí mismo. Y busco la naturaleza, y busco un espacio, o pongo música, ¿sí? Entonces, esa es la soledad que yo digo. La soledad que muestra acá es una soledad diferente, ¿sí? Es unas carencias. Pero para que sepan las diferencias, hay que mirar qué clase de soledad manejas. Para eso tenemos el brezo, para aquellos que no soportan estar solos y se preocupan en exceso por sus propios problemas. El tipo brezo siente una gran necesidad de afecto que intenta obtener mediante la autocomparación para atraer la atención de los demás. Este tipo es terrible, tipo brezo, porque se quiere comparar y aquí tenemos un problema con esto. Yo creo que la anorexia y la bulimia viene por acá, ¿sí? De autocomparación, manejar estereotipos. Si su constitución es cortita, cuerpadita, bonita, cachetoncita, ¿para qué se quiere parecer a la flaca coreana? Flaca coreana de diferente rostro, está de raza, ¿sí? O sea, no encuentro cómo va a ser capaz de manejar ese estereotipo. Entonces hay que vomitar, hay que hacer línea, ¿no? Usted es así. Eso es complejo esa parte. Impaciencia. Hasta es buenísimo para muchos de acá. Para todos aquellos que son impacientes y fácilmente irritables a causa de una condición, una continuidad tensión mental. ¿Sí? El tipo de impaciencia se vuelve irritables y tienen reacciones desmesuradas porque viven de acuerdo con un ritmo interior más elevado de lo normal, lo que les provoca una gran tensión mental que tratan de superarlo con la prisa y la impaciencia. Apure que tengo prisa. Atiéndeme que es que yo sufro impaciencia. Es una condición mental y puede generar una enfermedad. Mire. La violeta de agua. Espectacular esa flor. Indicaciones para todos aquellos que aman la soledad, la tranquilidad y la independencia, pero son considerados orgullosos y solitarios. Mire, yo amo la soledad, amo la tranquilidad y la independencia, pero no me gusta ser orgulloso de nada porque nosotros lo que tenemos somos administradores de nuestra vida. Yo no sé por qué hay gente que porque compró un carro, mire, nosotros somos administradores. Yo, por ejemplo, tengo este negocio. El día menos pensado digo, bueno, lo vendo y ya el dueño es otro, ya no es mío, o sea, ya es otra cosa diferente. Su casa, su escritorio, su ropa. Nosotros administramos eso mientras nos sirve y ya cuando evolucionamos, pues pasan a manos de otras personas. No tenemos que ser orgullosos de nada, ¿sí? Simplemente eso es un proceso que se da mucho en los intelectuales, ¿no? Ser orgullosos y solitarios, ¿sí? Que son solos, usted los ve, pero ellos son orgullosos y solitarios, demasiados intelectuales. O las personas que se creen muy inteligentes, o aquellas personas que son médicos. El tipo violeta de agua posee este carácter, no considera relacionarse con la gente porque ello tiende a retraerse. Interesante. Excesivamente preocupados, ¿sí? Es otro tipo de las 7 características. La preocupación se incluye en la actividad cognitiva que prepara la reacción al peligro. Por tanto, la preocupación asociada a la ansiedad, es un factor que interviene en el enfrentamiento de cualquier amenaza y por eso se puede detectar frecuentemente en cualquier persona. Tenemos el haya, que su indicación es para todos aquellos que son intolerantes, que ven solo el lado negativo de las cosas y critican con frecuencia el comportamiento ajeno. El tipo haya reacciona de forma intolerante y arrogante, porque no se acepta a sí mismo y con sus límites ni acepta a los demás. Ese es el tipo A. Alticoria, para todos aquellos que se autocomplacen,
piensan únicamente en sí mismos y son muy posesivos. Estas personas son tremendas. El tipo de chicoria es egoísta, posesivo, porque no se valora positivamente a sí mismo. Piensa que no le van a aceptar y tiene mucho miedo de perder el amor y el afecto de quienes lo rodean. Ese haya es tremendo porque creen que la esposa es el objeto y que es de ellos y que esa persona no tiene propiedad, es la que le indica qué hacer, pero ojalá la miren y se ponen bravísimos, ¿sí? Porque eso es mío, eso no puede ser de nadie más, ¿no? Y hay mujeres que pasa también con los hombres y con objetos, ¿sí? Entonces son posesivos y normalmente son egoístas, bastante egoístas consigo mismo y con los demás. Agua de roca. Bueno, el agua de roca es la única esencia que no es floral, ¿sí? Para que entiendan este punto. Es la única esencia que no es floral. Es sacada de un arroyo, un manantial puro, que Vaz lo describió, y en sus indicaciones para todos aquellos que se sienten muy controlados en su vida y aspiran a ser ellos mismos. El tipo agua de roca está plenamente convencido de sus principios, desean ser un ejemplo a seguir y se vuelven muy a menudo intransigentes. Es sacado de arroyos puros, prácticamente el nacimiento del agua. Ahí se saca esa esencia floral, para que sepa. Él tiene una condición emocional muy bacana y es una vibración interesante tomar agua del nacimiento puro, o sea, donde nace el agua. Y lo digo porque en una casa que tengo yo, tenemos familiar, en un pueblo, nosotros en esa casa, en el patio, hay un nacimiento de agua. Y uno saca las goticas, porque es gotica ahí, y es detrás de una roca grandísima, y ahí está, toda la vida ha existido, y la he probado y es algo espectacular. Cuénteme, Melba. Profe, tengo una duda. Es que se supone que son esencias florales, pero Sí. eso no sale de las flores, ¿verdad? No sale la flor. Es la única sección que hay. Él la Ah, colocó, ok. pero él la colocó ahí, pero él decía que ahí encontró una propiedad espectacular y que tenía que ser Profe, colocada. Señora. o sea, las esencias florales son como también podría decirse como los aceites esenciales que sacan de esa flor. No, porque el aceite esencial si sacan son los polifenoles y todos los metabolitos secundarios de la planta para un efecto medicinal. La esencia floral saca la información que lleva a esa planta a generar un cambio en el sistema nervioso central sin una actuación farmacodinámica ni farmacológicamente activa. ¿Sí? Son muy diferentes. Entonces, o sea, las esencias florales, o sea, sería como el extracto de la planta. Energético, el extracto energético. Ah, listo, diseña. No el Gracias. extracto puro, sino la energía que trae esa planta que maneja una condición emocional en la energía del cuerpo. Ah, ok, Sí. listo. Gracias, profe. Bueno, sí, señor. La verbena. ¿Quién no conoce la verbena? ¿A quién no le pegaron con verbena? Bueno, indicaciones para todos aquellos que tienen ideas muy precisas y enraizadas y creen firmemente que son justas, hasta el punto de querer convertirlas también a los demás. Eso aquí, los políticos, hay que darle verbena a todos. Aquí en las elecciones pasadas, más de uno tocaba darle goticas de verbena. Toma esta gotica de verbena y después hablamos de política. ¿Sí? El tipo de verbena se le ingenia para que todos conozcan y comprendan sus ideas, aunque se irritan si no logra convencerlos. El tipo religioso, discúlpeme, el cura, el pastor, el sacerdote, bueno, no sé, de religión, que trata de convencer es que es así, si usted le lleva la contraria, no es que yo quiero el universo, no, pero es que es que no, si no es así, se ponen bravos y lo maldicen a uno, que el demonio, bueno, todas cosas, esos son los verbenas. Y eso los lleva a enfermarse más adelante. Claro que sí. Big Uva. Para todos aquellos que son dominantes, inflexibles, muy capacitados y seguros de sí mismos. El tipo I busca el reconocimiento de sus grandes capacidades de liderazgo, adoptando cierta actitud dominante y ejerciendo la fuerza en sus relaciones con los demás. Para que tengan en cuenta que esa esencia floral. Tristeza.
Vamos al grupo de las tristezas. Una reacción ante una pérdida o situación adversa por lo que no vemos superados o no somos capaces de superar. ¿Qué esencias florales sirven para tristeza? Manzano silvestre. Para todos aquellos que aspiran a un mundo inmaculado, para quienes les molesta la obsesión a la sociedad o creen que ellos mismos hay algo poco limpio dentro de sí mismos. El tipo manzano silvestre busca la limpieza exterior excesiva y el orden exagerado, un remedio a la suciedad interior y a la no aceptación de uno mismo y del mundo que nos rodea. ¿Y quiénes no se obsesionan aquí por la... ¿Hay alguien que se obsesiona por la limpieza? Yo creo que sí hay alguno por ahí. Sí, yo. Sí, yo. Ya. Por lo del top. Ya. Manzano silvestre, ¿ok? Ya la sabía que iba a decir. Bueno, listo, perfecto. Bueno, sigamos. Olmo. Indicaciones para todos aquellos que se sienten cansados y agotados y creen que no están a la altura de sus cometidos. El tipo Olmo se desanima porque tiene la sensación de estar apabullado por las responsabilidades y se siente desplazado. Muy interesante. Alercec. Indicaciones para todos aquellos que creen que son menos capaces que los demás y que no toman iniciativas por miedo a equivocarse. El tipo Alercec piensa que no va a lograrlo y evita medirse con las oportunidades que le da la vida o le ofrece la vida, porque cree que no va a estar a su altura. ¿Cuántas oportunidades tuvieron ustedes y no quisieron tomarlas y luego se arrepintieron? Bueno, ahí les dejo esa pregunta. Roble, hay que ser como un roble, dice por ahí. Indicaciones para todos aquellos que aunque están agotados no renuncian a luchar y jamás se rinden. Las personas que son de tipo roble es un trabajador indefenso que jamás se toma un minuto de descanso porque está convencido de que es bueno cumplir con las propias obligaciones hasta el final y salir adelante con un coraje aún a riesgo de enfermar. Y lo peor aún es que ellos no son dueños ni de sus propios procesos. Es aquella persona que es el trabajador que se tiene en esa empresa y que se la sabe todas y que lleva 20 años y que maneja la empresa mejor que el dueño, pero ellos nunca evolucionaron, se quedaron ahí y después salen, se enferman y la empresa ni el dueño les va a decir, mire papá, aparte de su pensión que usted se ganó con tanto esfuerzo, mire, toma una recompensa. No, se fregó. Eso es el tipo roble. El tipo roble es aquella persona que da todo por la empresa y lo echa y después entra una tristeza profunda por eso, porque dice, no, pero es que yo trabajaba allá y y no me quisieron dar lo que me merecía. Exacto, ese es el tipo roble. Entonces, y eso pasa, y yo sé que a muchos les ha pasado aquí. El pino silvestre, o pino, se relaciona con el perdón, el arrepentimiento y la comprensión de la condición humana. El tipo pino silvestre se culpabiliza porque están convencidos de que pueden espiar su comportamiento y que no son dignas de amor. Consideran incluso que no se merecen nada de lo que tienen, el carecer de valor y de ser inferiores a los demás. Y eso les produce tristeza. Estrella de Belén. Esta estrella de Belén tiene cosas muy bonitas. Dicen que ponerlas en el negocio trae muy buena energía. Y yo creo que sí. Indicaciones para los que necesitan ayuda en un momento de shock y miedo o que no han asimilado antiguos traumas. El tipo estrella de Belén no es capaz de asimilar el estado de shock, padecido y por ello se siente infeliz y totalmente desorientado. Sauce, aparte de que sirve para los dolores en sus metabolitos, su flor tiene una indicación muy interesante. Para todos aquellos que se sienten que no se merecen lo que la vida les prepara, la consideran injusta y se sienten llenos de amargura, eso les da tristeza. Y no es consciente de la ley de causa y efecto y traslada al exterior la responsabilidad de todo lo que ocurre. Mire, ¿qué es la ley de causa y efecto? Es la misma ley de física que llama acción y reacción. Si yo hago una acción, va a tener una reacción y la reacción es el doble de fuerte a la acción. Si yo golpeo a alguien, la vida, alguien le va a golpear a usted y más bravo, le tumba el diente. ¿Sí? Si yo tumbo a alguien lo va a tumbar a usted y peor, lo deja en la calle. Si yo le quito 100 pesos a alguien le va a quitar 1000. ¿Sí? Karma, eso se llama karma, profe. Eso se llama ley de causa y efecto, exactamente. Sí, señor. Entonces, y hay que hacer paralelas a eso. Y esas personas son las que consideran que todos son injustos
Y ellos hacen acciones y acciones y toman acciones, pero no toman el venir de las reacciones y son los que ustedes vienen quejándose por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Eso es ley de causa y efecto. Sensibilidad. Vamos al grupo de los sensibles. La sensibilidad emocional es subjetiva, que está íntimamente ligada con la psicología de la personalidad y la inteligencia emocional. Acuérdense, la inteligencia emocional. Una de las características de las personas con esta alta sensibilidad es la presencia de emociones que se refleja en los diferentes ámbitos sin poderlos controlar. Animalistas, por ejemplo, que no controlan sus emociones y llegan a agredir a los demás, pues por diferentes procesos, pero bueno, yo tengo 3 animales, yo sé que eso es duro que le toquen a uno un animal porque hace parte de la vida de uno y es bastante fuerte, pero también hay personas que son muy sensibles a todas cosas. Es aquella persona a la que llora, a la que pasa algo, ve llorando a alguien y ellas también están llorando. Las de la novela, las que les gusta ver las novelas, allá, las noveleras, esas son sensibles, ¿sí? Bueno, ahí les dejo ese dato. Agrimonia. Para todos aquellos que se ocultan detrás de una alegría aparente en un tormento inferior y felicidad e inquietud. El tipo de agrimonia siempre tiene miedo de no ser aceptado por la sociedad tal como es, por lo que pone su máscara ideal a despecho de los auténticos sentimientos. Es el payaso, ¿sí? Es el payaso que todo le saca chiste, pero por dentro está terriblemente deprimido por esos procesos como tal. Centaura menor, qué flor tan bacana esa centaura menor, tiene unos diseños muy bonitos. Para todos aquellos que no saben decir que no, ay, mire, aquí más de uno está así. Aquellos que no saben decir que no y que se viven en todo momento por servir y complacer a los demás. Pero para ellos no existe nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Ese paciente, esa persona es la que las hacen sufrir porque dan todo y esperan recibir y no saben que no van a recibir. El tipo centaura menor tiene una voluntad débil. Dice que sí cuando quería decir que no y se deja dominar por los demás, quienes la manipulan para sus fines egoístas. ¿Sí? Ya nos ha pasado mucho, yo creo, ¿no? Especialmente en los trabajos en citas. Aseo. Indicaciones. Para todos aquellos que en ocasiones se sienten presa de los celos. Ay, sí, esto sí. Aquí no hay celoso, ¿cierto? El deseo de venganza, la envidia y la sospecha. El tipo aseo está lleno de valor, pero sus sentimientos son dolorosamente negativos. Para los celosos, aseo. Mire, es bonita la flor y mire, trae espinas, como de venganza, ¿no? Bueno. Nogal, que es muy bueno para el azúcar, por ejemplo, pero también tiene otras funciones. Indicado para todos aquellos que atraviesan un periodo de transición y de transformación y que se sienten a disgusto. El tipo nogal son muy sensibles a los cambios y le cuesta desprenderse de los viejos hábitos. Y por último, tenemos la opción que es rescate. ¿Qué pasa con rescate? ¿Sí? Yo tengo aquí la esencia floral de rescate. Rescate está hecha de clemastis, de ceparecifera, estrella de Belén, heliantemo e impaciencia, ¿cierto? Ahí está. Se trata de un preparado que solo se debe utilizarse en casos de urgencias, de emergencia, del shock, de esa emoción fuerte, ¿sí? Se trata de personas que tengan enfermedades angustiantes, accidentes, malestar repentino, noticias que generan depresión, angustia, estado emocional, gran sentimiento. Esas personas que entran en una paranoia, en una crisis de ansiedad, 10 goticas de rescate, cada 15 minutos por 2 horas, luego se le da cada 2 horas, luego cada 4 horas, se le da 2 horas por ahí unas 3 veces, luego cada 4 horas por ahí unas 3 veces, luego cada 8 horas. Y ahí se deja por ahí unos 3 mesecitos para que le pase ese estado. ¿En dónde utilizamos rescate? En un duelo. Cuando se nos muere un familiar, cuando se nos muere un animalito, cuando entramos en una pérdida fuerte que nos puede generar un trauma, un shock. Ahí podemos tomar la esencia de rescate, que es la más conocida de todas. ¿Cómo se dosifican las esencias florales? La medida es 10 gotas aplicadas directamente sobre la lengua, 4 veces al día, mínimo por 12 semanas. Esa es la normal. O 3 veces al día. Cuando tenemos una crisis muy fuerte emocional.
lo podemos tomar 15 gotas cada 15 minutos por 2 horas. ¿Sí? Y el transcurso de ese día lo puede tomar cada 2 horas, puede ser, o unas 3 veces se repite esa posología, después cada 4 horas y luego deja esa dosis. Aquí está. Aquí dice que hasta que mejoren los síntomas, pero yo le pongo por 2 horas, que es lo mejor. Esa es la dosificación. Entonces, aquí están las referencias bibliográficas de donde sacamos esta versión. Hechos y procesos descriptivos de la terapia floral, que es un libro. El gran libro Las flores de Bach, de Bechin, y nuevas consideraciones sobre el mecanismo de acción de las esencias florales. Esas son las referencias bibliográficas donde yo saqué toda esta información para que tengan en cuenta ese proceso. Entonces, vamos a mirar algo aquí.